Entonces vamos a continuar mientras admitimos a los demás compañeros, ¿no? Y, tienen que apagar el micrófono, por favor. Vamos a esperar un minutito a que se unan los demás para poder continuar mientras continuamos admitiendo. Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Justo estamos empezando a revisar lo que es justnaturalismo. Entonces, ¿no? Vamos a decir que el justnaturalismo es una corriente del pensamiento filosófico que sostiene la creencia de que existe un conjunto de principios. Lizy, buenas noches. Algunos compañeros dicen que no pueden ingresar. A ver, estamos admitiendo a todos, pero vamos a ver. No hay nadie más esperando, así que... Sí. Bueno, ahí viene uno. ¿Qué? Y vamos a revisar a ver los mensajes para ver si... Entonces, esperemos que ya se vaya normalizando esa parte. No hay nadie más en la sala de espera. Entonces vamos... no se olviden poner su nombre en el chat grupal para fines de contabilización de la asistencia, así que eso por favor también prestenle la atención debida. Entonces es una corriente del pensamiento que sostiene la existencia de un conjunto de principios universalmente válidos que no se modifican en ningún tiempo ni lugar, ¿no? Ni tiempo ni espacio, y que son conformes a la naturaleza, con una condición de superioridad respecto de otro sistema de principios denominado positivo, ¿no? Entonces, es anterior y rige sobre el derecho humano o el derecho producido por los hombres, este derecho natural, este conjunto, ¿verdad?, de principios universalmente válidos, entre ellos el de la justicia, el de la libertad, ¿no?, de la convivencia pacífica y otros que, bueno, ya han sido, entre otras cosas, se les dice positivados en la Constitución, ¿verdad? Porque si la Constitución es una ley, entonces, ¿qué es? ¿No? Y la ley contiene, la Constitución contiene, bueno, no es como el Código Penal, ¿verdad? No dice el que afecta el derecho a la vida, tal sanción, ¿verdad? Básicamente da normas generales y luego se deja al órgano legislativo la regulación de la optimización de esos principios o de esos derechos, o sea, para que la gente los pueda ejercer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, este, estos derechos, estos principios, ¿verdad?, que, como ya les había dicho, están positivados en la Constitución Política del Estado, porque si nos fijamos, ahí están pues todos los derechos, ¿verdad? Uno, si quiere ver qué derechos tiene en Bolivia, tiene que ir a la Constitución Política nada más, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué derechos tenemos. Ahí están en los primeros artículos, creo que en el 7, acá está, ¿no? Vamos a ir bien, ¿no? Principios y valores fundamentales del Estado, la soberanía, eh, los principios de la sociedad plural, ¿verdad? No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, la vida buena, ¿no? Luego, unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad. Entonces, está como derecho positivo, pues, ¿no? ¿Sí tienen alguna consulta, Richard Laime? Le hice una consulta. ¿A qué nos referimos con el positivado? Positivado quiere decir que ya se ha vuelto ley, pues. Acá está, ¿no ve? Artículo 8 dice, artículo 9 dice derecho a la vida, ¿no ve? Entonces, el derecho como el derecho es un principio, ¿verdad?
Pero el principio ya ha sido, como les acabo de decir, positivado, ¿no? Se ha vuelto derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Es la ley que hace el hombre, ¿verdad? De acuerdo a los procedimientos establecidos en otras leyes. Acá está, ¿no ve? Esto no ha caído del cielo, pues la constitución política del Estado, ¿no ve? El 2009 nomás se han reunido para hacer, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí están derechos positivados, ¿no ve? Objetivizados. Eso, ¿no? Si tienes alguna otra pregunta. No, perfecto, dices. Bien. Está perfecto. Entonces, como ven, acá están los derechos, ¿verdad? Y luego vienen más derechos, ¿verdad? O sea, esos son principios y luego vienen derechos y luego vienen garantías y luego vienen valores. Y bueno, es un cúmulo de terminología que a veces hace confundir porque algunos dicen que principios y derechos son lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso en los posteriores temas, ¿no? Ahora, principios, valores, derechos, garantías, otros los toman también como sinónimos, ¿no? Entonces, y aquí se usan todos los términos, así que vamos a ir viendo, ¿no? Ahora dice, los derechos reconocidos son inviolables, universales, independientes, indivisibles y progresivos. O sea, progresivos quiere decir que cada vez con las leyes y las instituciones tienen que ir eh, optimizándose o de procurar que la gente de mejor manera ejerza todos sus derechos, ¿verdad? Eh, Acá están, toda persona tiene derecho a la vida, integridad física, psicológica, sexual, ¿no? Hay más derechos al agua, a la alimentación, ¿no? A seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada, derecho a recibir una educación en todos los niveles, tienen derecho a la salud, ¿no? Acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación, ¿no? Luego está el derecho a un hábitat y una vivienda adecuada, ¿no? O sea que si no tienes casa, tienes que ir a reclamar, pues supongo al Estado para que te proporcione, ¿verdad? Para eso hay, bueno, las políticas del Estado para poder optimizar este derecho, que son crédito de vivienda social, ¿no? Antes, FOMBIS, ¿no? Fondo de Vivienda Social, ¿no? Eh, luego, señala, bueno, y en la anterior clase donde les daba el ejemplo del anticrético, entonces se estaría afectando pues este derecho, ¿no ve? Del señor que con una confianza legítima le ha entregado su plata a alguien que le ha estafado y que se ha hecho, y que el banco ya lo tenía hipotecada la casa y que ahora el banco le va a botar, le va a rematar, el otro se ha hecho bola con la plata del anticrético, con la plata del banco. Y ahora se va a hacer, la casa la van a rematar y al anticrecista y a sus hijitos le van a botar y les van a dejar en la calle sin plata para otro alquiler o anticrético y sin plata para seguir otro proceso más y sin casa, ¿no? Entonces, ahí se va. Ahí están nuestros derechos. Y luego hay otros derechos civiles, ¿verdad? eh, a la autoidentificación cultural, o sea, yo puedo decir que soy pues mataco si quiero, ¿verdad? O si quiero puedo ser, no sé, guaraní, o si quiero puedo ser quechua, ¿no? Autoidentificación cultural, dice. O si quiero puedo ser pues, no sé, puedo ser judío, ¿no? A la privacidad, intimidad, honra, Y luego en el 24 dice, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, oral o escrita, ¿no? Entonces, suficiente que presente una carta, ni siquiera con firma de abogado ni ningún otro requisito para que me recepcione las instituciones públicas y me den una respuesta, por lo menos me den, acompañe con carácter previo, tal documento, y después una vez subsanada la observación, se pronunciará sobre la solicitud, ¿no? Pero, ¿qué hacen? Ahí ponen así, primero memorial, ¿no ve? Y memorial quiere decir con firma de abogado, ¿verdad? Entonces, nos coartan pues el derecho a la solicitud a las personas de a pie, ¿no? Que no tenemos tal vez dinero para ir a un abogado o para tener alguna asesoría legal, ¿no? Y en otra parte también en los impuestos, por ejemplo, en impuestos, si alguien ha querido hacer alguna reclamación o algo, te pasan un formulario, ¿no ves? No te dejan decir lo que tienes que decir, no te dejan argumentar de acuerdo a la ley, no te dejan dar tu punto de vista. Te dicen, llena el formulario y a ver si te dan
si te prescriben las gestiones que estás pidiendo, y si no, te va a salir en la resolución y ya tú ves, ¿no? Pero ahí nos están coartando un poco el derecho a la petición, porque yo debería poder dar mi interpretación y solicitarle a la institución que se pronuncie de acuerdo a derecho también, ¿no ve? No que llene un formulario y luego, como suerte sin blanca, vaya a los 10 días al departamento jurídico tributario de la alcaldía y me entreguen mi resolución incierta, ¿verdad? Así sin fundamento legal, ¿no? Se le ha otorgado la prescripción de tal a tal y no dice por qué, y no dice por qué no me han dado lo que he solicitado, ¿no? Pero bueno, así estamos, ¿no? Son solo ejemplos, ¿no? Y aparte de estar ahí, también están desde el principio, pues desde las primeras hojas de la Constitución, ¿no? Y ahí está nuestro querido exmandatario. El, Aquí en el preámbulo, vamos a ver el tercer parágrafo. ¿Ve? Ahí está todo lo que tiene que ser, digamos, objeto de protección, ¿no ve? Dice, respeto, igualdad entre todos, principio de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad de distribución, redistribución del producto social, o sea, de la riqueza, ¿no ve? Donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural de los habitantes de esta tierra en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Qué bonito sería, ¿verdad? Qué bonito sería que este parágrafo tercero se cumpliese, ¿no? Y aunque sea ya sin tomar en cuenta mucho los artículos ya 19 adelante, ¿no? 17 adelante, ¿no? Entonces, todos estos derechos, estos principios, ¿no? Que cuando damos lectura a la Constitución, obviamente provienen de la moral, ¿verdad? Esto ya ha sido positivado, o sea, está vuelto una ley que ha sido promulgada con con todo el carácter formal, ¿verdad? Está aquí, ¿no? Entonces no podemos decir de que esos derechos no son derecho positivo, ¿verdad? Y no podemos tampoco, bueno, ¿cómo podríamos argumentar de que este parágrafo 3 eh, es producto solo del razonamiento y del conocimiento de la razón humana, dejando de lado totalmente la moral, ¿no? Ahí hay términos y frases totalmente morales, ¿verdad? Como, a ver, vamos a ver, eh, como ¿verdad? Como armonía y equidad, ¿no? ¿Dónde está el objetivo ahí, verdad? O sea, pero eh, bueno, es porque ahora nos encontramos, como ya les había dicho al principio de la clase, en la etapa del Estado constitucional de derecho y del neoconstitucionalismo, donde se, se da una importancia, digamos, superior a lo que son los derechos y a lo que dice la Constitución Política del Estado como la norma suprema, ¿verdad? Porque si no va a haber alguna sanción o algún límite, ¿verdad? Que al, a lo que imponga la Constitución o alguna sanción a su incumplimiento. Entonces, ¿para qué hay, verdad? Si solamente las leyes van a dar sanciones, por ejemplo, el Código Penal, ¿no ve? Si matas, 30 años a la cárcel, ¿no ve? Si estafas, entre 5 y tanto, ¿no ve? La Constitución no es así, la Constitución da aspectos generales, ¿verdad? Pero no por ello quiere decir que tengan que ser descuidados o que no tengan que ser velados por las instituciones. Si se incumple la Constitución, tiene que haber sanción, aunque no derive de la Constitución misma, aunque la Constitución no diga en algún artículo, ¿verdad? Si incumples si tomas alguna actitud u omisión que derive en el incumplimiento de alguno de los derechos fundamentales que están entre los artículos tanto y tanto de la presente Constitución, ¿no? Ya proceso y cárcel o restitución civil o algo. No señala, ¿verdad? Son normas generales, ¿no? Pero que tienen que servir de fundamento para las leyes o para las normas, como les dicen, jurídicas, ¿verdad? Que pasan el tránsito legislativo por la promulgación, el proyecto de ley, revisión en grande, en detalle, promulgación, publicación en la Gaceta, ¿no? Entonces, estábamos ahí, ¿no?
estos principios que como que ya habíamos visto, ¿verdad? Son válidos en todo tiempo y lugar, porque dice también son universales en nuestra propia Constitución, ¿verdad? Y tiene una condición de superioridad respecto de otro sistema denominado derecho positivo, o sea, las leyes, las normas jurídicas que emanan del órgano legislativo, ¿no? Entonces, si va en contra de los principios o derechos fundamentales y que están en la Constitución o en los tratados internacionales acerca de derechos fundamentales, ¿no? Esa ley no tiene que ser atendida, ¿no? O por lo menos no se merece el carácter de jurídico, ¿no? Eso es lo que señala, ¿no? Este derecho natural o el justnaturalismo admite la coexistencia de los dos tipos de preceptos, ¿no? De los universales, de los principios, de los derechos fundamentales y también de la ley que proviene de la razón humana, o sea, de las leyes, de las normas jurídicas, como les había dicho, pero que siempre tienen que estar eh, fundamentadas o inspiradas en este derecho natural o en los principios. Y si no, no son válidas. Por eso tiene un papel fundamentador y justificador respecto del positivismo, dice, ¿no? Entonces, siempre tienen que atenderse los derechos al momento de dictar las leyes, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo Ha, ha habido y hay diferentes, bueno, ha habido diferentes eh, concepciones del justnaturalismo, ¿verdad? Primero estaban los escolásticos, ¿no ve? Que decían que la razón y las leyes naturales provenían de Dios, ¿no? Eh, entre ellos, Tomás de Aquino, ¿no? Que decía que existía una ley natural, una ley eterna y una ley positiva, un derecho positivo, ¿no? La ley eterna que era la razón divina, o sea, la ley de Dios que gobernaba todas las cosas. Y la ley natural que es el entendimiento del hombre de la ley eterna, ¿no? Entonces es la participación del ser racional en esta ley eterna, ¿verdad? Es como entiende el hombre con toda su capacidad racional la ley divina o la ley de Dios, ¿no? Y el derecho positivo es la ley humana que se realiza a partir de los principios del derecho natural, ¿verdad? En ese orden. Y luego viene el justnaturalismo laico. Bueno, los laicos son ateos, ¿verdad? Y entonces ya no toman como referente o como fundamento, como origen de la ley natural al aspecto divino, sino que la naturaleza hace referencia al humano dotada de razón autónoma, ¿no? Entonces, a la naturaleza humana, ¿verdad? Y esto deriva, este movimiento, ¿verdad? Teológico, racionalista, histórico, deriva en dos tesis, una filosófica y una del concepto del derecho, ¿no? Una filosófica que, como ya hemos dicho repetidamente, existen principios universalmente aceptados, ¿no? O sea, tiene que ver con la metafísica, con el plano subjetivo y abstracto, como por ejemplo, un ejemplo de algo metafísico es la relación del hombre con su destino. No se puede explicar. Pero algunos dicen que existe el destino, ¿no? Ahora, la tesis acerca de la definición del concepto del derecho, ¿no? Dice que sí existen las normas jurídicas, sí existe el derecho como conjunto de normas, pero no es jurídico si contradice los principios morales o de justicia o esos principios universales, ¿no? Entonces, para ser jurídico, tiene que estar de acuerdo o inspirado en esos principios, en esos derechos, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto el teológico, que es como el escolástico, el racionalista, ¿verdad? Que, que vendría a ser el laico. Y luego está el historicista, que dice que la historia misma en su devenir encuentra su destino y las leyes que tienen que regirlo. Como les había dicho al principio, ¿no? Al principio todos eran nómadas, ¿verdad? Y bueno, iban agarrando lo que podían y lo que necesitaban, y luego se han asentado, y cuando se han asentado ha surgido el derecho de propiedad, y, y esa nueva condición jurídica, ¿verdad? Esa condición de propietario ha requerido
por sí misma una norma que la regule, ¿verdad? Que proponga una sanción para el que afecte la propiedad de otro, ¿no? No se ha necesitado de Dios, ¿verdad? No se ha necesitado tampoco de recurrir a la ley de la naturaleza, a las leyes naturales universales, ¿verdad? Solamente a los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, de eso se trata el justnaturalismo historicista. Eh, ya vamos a, creo que sí, ya vamos a terminar. Ahora, el positivismo jurídico concibe al derecho como un conjunto de reglas impuestas por quien tiene que ejercer el monopolio de la fuerza en una determinada sociedad, ¿no? Conjunto de reglas y normas establecidas por quién, por autoridad competente, que son válidas en determinado tiempo y lugar y que regulan la conducta de los hombres, pero no solamente así, no piden el favor de que te portes bien, ¿no ve? Regulan la conducta de los hombres y también establecen una sanción a su incumplimiento, o sea, tienen coacción y tienen poder de coacción y de coerción, ¿no? Te puede obligar y si no te dejas obligar, entonces eh, te va a castigar, pues esa es la coacción, ¿verdad? La coerción es la capacidad de obligar y la coacción es la de imponerte una sanción, ¿no? Y todo esto es legítimo, porque emana del órgano competente. Ahora este derecho sirve por su misma existencia independientemente del valor moral de sus reglas. Basta que haya cumplido con el tránsito legislativo que establece la Constitución, ¿no? Ahora, si no tiene nada moral o es injusto, ya no tiene nada que ver eh, con la concepción de derecho, porque esta norma sí ha emanado casi con el procedimiento formal. Ahora, si es injusto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir otra ley a abrogarla o derogarla y dejarla sin efecto, pues, ¿no? Otra ley positiva que cumpla con el mismo requisito formal, ¿no? Entonces, y eso se llama abrogar o derogar, ¿verdad? Cuando una ley deroga a otra ley, quiere decir que está modificando, o sea, está dejando sin efecto el artículo 100, está modificando el artículo 3, está eliminando toda la parte final, ¿verdad? Eso es derogar. Pero la ley va a seguir vigente, ¿no ve? Con sus parchecitos, con sus reglamentos y con sus modificaciones, pero va a seguir en vigencia. Y abrogar quiere decir botarlo al basurero. Abrogar quiere decir eliminar del artículo 1 a la última disposición final y por ende tiene que venir otra norma. Una norma abroga a otra norma, ¿verdad? Una norma deroga a otra norma. No, y tiene que ser de la misma categoría. No puede ser que un decreto modifique o elimine alguna parte de una ley. Solo una ley cambia una ley, ¿verdad? Y un decreto, y también y hacia abajo entonces, también actúa, ¿verdad? La ley puede cambiar decretos, la ley puede cambiar resoluciones, ¿verdad? Pero un decreto no puede ir hacia arriba, ¿verdad? No puede ir en contra de la ley, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata, ¿no? Eh, procura ciertos fines deseables, ¿no? Orden, paz, certeza y justicia legal, ¿no? Los mismos fines que están insertos también en los principios del derecho natural, ¿verdad? Justicia, paz, libertad. Certeza quiere decir seguridad jurídica, ¿no ve? Y seguridad jurídica quiere decir que yo conozco las leyes y conozco sus consecuencias, ¿verdad? Y que si voy a realizar un acto jurídico, estoy seguro de que, por ejemplo, eh, si mato me voy a ir a la cárcel, ¿no ve? Ya, ¿no? Pero también estoy seguro de que si compro y registro en derechos reales, no puede haber pues nadie que me quite mi casa, ¿no ve? No puede venir la OTB y decirme, este no viene a la reunión 5 años y ahora vamos a expropiar a favor del barrio. No, no ve, porque mi derecho propietario está inscrito en la Oficina de Derechos Reales, ¿no ve? Tengo seguridad jurídica. Ahora, si yo quiero voy, si no quiero no voy, pues o sea que si quiero me pongo mi polera nueva y si no, nunca me la uso, ¿no ve? Es lo mismo, pero algunas OTBs se dan el lujo de hacer esas amenazas, ¿no? Entonces esa es la certeza jurídica, ¿verdad? Tengo que tener, o la seguridad jurídica. Uno tiene conocimiento y tiene
digamos, de la seguridad, valga la redundancia, de las consecuencias de la ley, ¿no? Y que no va a cambiar a conveniencia y antojo de algún sector o de algún funcionario público, de alguna autoridad, ¿no? Ahora, el orden jurídico es el conjunto de normas, ¿verdad? Y este orden jurídico no tiene que tener lagunas, dice. ¿Qué es una laguna? Que no existe una ley que regule una situación determinada, ¿no ve? Tú y yo nos peleamos, ¿verdad? Y me sacas mi dedo meñique, ¿no? Y no había habido norma, ¿no? Para la pérdida. Sí hay, ¿no? Pero supongamos que no había habido norma para la pérdida de esa falange, ¿no? Entonces, esa es una laguna normativa, ¿verdad? ¿Con qué ley te voy a reclamar si no hay ley para que te reclame? ¿No ve? Si estamos en el lado positivista, pues esperaré pues, que haya ley, ¿no? Esa es una laguna normativa, ¿no? Y también este conjunto de normas no tiene que aspirar a una ausencia de antinomias. ¿Qué es una antinomia? Una ley que contradice con otra ley. Y las dos están en plena vigencia, ¿no? Y eso existe en nuestro ordenamiento jurídico. Ambas situaciones se dan, pero a eso aspira el derecho positivo, ¿verdad? A no tener lagunas y a no tener antinomias. Eso se llama dogma de plenitud y dogma de coherencia, ¿no? Pero es más fácil explicarlo de la otra manera. Ahora vamos a ver una antinomia de verdad en nuestro Código Civil para que ustedes puedan decirme si es o si no es, pues una antinomia, ¿no? Y están ni siquiera son dos leyes diferentes, ¿no? Son, es la misma ley en diferentes artículos, ¿no? Vámonos a este. ¿Dónde está? Ya, 1430. Primero vamos a continuar con nuestro ejemplo de la anterior clase del anticrético, ¿no ve? ¿Ya? Todos saben qué es el anticrético, ¿no ve? Ya se ha explicado, pero tal vez para algunos que recién están entrando, entonces vamos a dar también una explicación veloz, ¿no? El anticrético es un contrato de administración, ¿no ve? Una persona me da su casa para que yo la administre, o sea, viva ahí, produzca frutos, ¿verdad? Reciba mis visitas, ¿no? Me da la administración de la casa. Y yo, a cambio de ese derecho de administración, que le doy un monto de dinero en una única oportunidad, ¿no ve? $20,000, $15,000, depende de las características del inmueble, ¿no? ¿Ya? Ahora, ese derecho, ese contrato, tienes que llevar a la Oficina de Derechos Reales y tienes que hacer anotar como una hipoteca, ¿no ves? O sea, como si lo hubieras prestado. Igualito que hace el banco, eso tienes que hacer con tu contrato de anticrédito. Si no, no puedes reclamar. Puedes reclamar, pero no como anticrédito, no como antícresis, ¿no? Puedes reclamar con otro tenor en un proceso ordinario, ¿ya? Porque la ley dice que tiene que estar debidamente inscrito, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Un señor ha agarrado y se ha prestado plata del banco. Y el banco ha agarrado y ha registrado su préstamo en derechos reales, ¿no ve? Les voy a mostrar más cómo es un registro más, ¿no? Ese es un folio real, ¿verdad? De una casa, ¿ya? Cuando yo me presto plata, aquí está el nombre del dueño en el A. En el B, cuando me presto plata o doy en anticrético o tengo algún gravamen, está aquí, así, igualito que esto, igualito, así. A 101 le debe al banco BNB $10,000. A 102, contrato de anticrético por $25,000. A 103 le debe a doña Juanita $5,000, así, ¿no? Y si he pagado mis deudas, entonces va a estar aquí en la cancelación, va a decir, cancela el asiento B1, cancela el asiento B2, cancela el asiento B3, ¿no ve? Un historial, digamos, de tu propiedad, ¿ya? Entonces, el señor le ha prestado se ha prestado plata del banco y el banco obviamente ha hecho su registro aquí, ¿no ve? Y después lo ha ofrecido en anticrético a una señora conocida y como necesitaba tiempo, digo, como necesitaba la señora casa,
Y le conocía al señor, ha agarrado y le ha dado la plata y el señor, y le ha dicho, "Ah, sí, tengo un préstamo con el banco, pero estoy al día". Le ha llevado al banco y el banco le ha dicho, sí, está al día y el señor es un buen cliente, todo eso, ¿no? Y entonces le ha dado la plata y la señora, bueno, ha hecho lo que dice la ley y ha registrado, pero debajo del banco, ¿no ve? En el número 2, ¿ya? Entonces, como este quería estafar, ¿verdad? Ha agarrado la plata del banco, la plata de la señora, y al día siguiente ya ha dejado de cumplir con el banco. Pum, 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 nunca más ha pagado ni una cuota, se ha mandado a mudar y la señora no le veía desde hace tiempo y el banco tampoco. Entonces el banco le ha hecho juicio, ¿no? Y como el banco estaba preferente en el número 1, le ha rematado, le está rematando la casa y como no paga años, ¿verdad? Y ahora debe multas, debe intereses, debe interés penal, debe los gastos judiciales, debe las costas a la señora y van a rematarlo en 80% del valor, porque así dice la ley en segundo remate, ¿no? Entonces a la señora no le va a alcanzar, así, no le va a alcanzar y le van a dejar sin casa, ¿verdad? Y además tiene hijos, ¿no? Y entonces no va a tener plata, no va a tener plata para otro proceso, no va a tener plata para vivir y no va a tener casa, ¿no? Entonces, tal vez para salvaguardar ese derecho a la vivienda, el artículo 1432 dice, el acreedor anticrecista tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ahí uno podría interpretar de que no importa qué clase de gravamen sea, si yo soy anticrecista, me van a pagar a mí primero, ¿no ve? ¿Ya? O alguien puede interpretar otra cosa diferente de lo que hemos leído ahí en el 1432. Vamos de vuelta, ¿no ve? Preferencia, dice, el acreedor anticrecista tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores. No dice a qué tipo de acreedor, ¿no ve? O sea, se entiende la generalidad, ¿no ve? Y vamos a ver qué dice aquí, en el 1393, ahí arribita. Eh, dice, la preferencia entre los acreedores hipotecarios de cualquier clase que sean y entre estos y los anticrecistas se regula por la prioridad de su inscripción, o sea que se toma en cuenta el día y la hora. O sea, el que esté primero, no importa si eres de qué calidad seas anticrecista o el banco o un particular, solo tienes que ser hipotecario, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Este o el 1432? ¿No? Si alguien tenía una consulta, puede hacerla ahorita. Yo quería preguntar que si no está registrado en derechos reales el anticrético, no, para hacer algún reclamo, digamos, le avala el documento, solo el Le, documento. le avala, pero no le da la preferencia que le otorga pues, el Código Civil. O sea, no se toma como anticrético, se toma como un documento ejecutivo de deuda, ¿no? Lo presentas y en el proceso recién vas a hacer el registro por orden judicial, cuando ya debería ese registro haber estado hecho desde el momento que se ha firmado el contrato. Pero, ¿por qué no has hecho? Por ahorrarte plata en derechos reales, ¿no? O por no pagar el impuesto, así, ¿no? Y bueno, Ya, y por pero, decirle, no es toda la casa, es media, la mitad de la casa, digamos. ajá, Eso, eh, ese documento tendría que estar igual registrado en derechos reales. claro, es que aunque te dé la mitad de la casa, el registro es de toda la casa, no hay registro de la mitad, ¿no ve? Ah, bueno. ¿Ya? Entonces, en Ok. toda la propiedad tú haces registrar tu acreencia, se llama, o sea, lo que te deben a vos tus $20,000. Y ahí tienes que fijarte, tienes que pedir información o un documento, un folio real, que no tenga esa columna B ningún asiento, pues que tú seas el primero. O si tiene tres, que tenga tres cancelados también, o sea, que llegues a ser el preferente, ¿no ves? Ahora, pero ¿de qué te sirve ese 1432 cuando te dice esto la misma ley, ¿no ves? Dice, se va a regular entre los hipotecarios y los anticrecistas tomando en cuenta el día y la hora. ¿No les parece contradictorio el 1393 con el 1432?
Diego, no sé, tal vez alguno me tenga alguna otra interpretación antes de que se nos acabe la hora, porque ya se está acabando la reunión. Y bueno, ese es un ejemplo de una antinomia normativa, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Con la Constitución, pues con los derechos, ¿no? Porque el 1432 no señala nada de ningún otro acreedor, ¿no ve? No dice menos los hipotecarios, ¿no ve? Con excepción de los hipotecarios, dice, tendrá derecho a hacerse pagar con preferencia a otros acreedores y listo, ¿no? Supongo que salvaguardando el derecho a la vivienda sobre el derecho solo patrimonial que tiene el banco, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí. Eh, con esto vamos a terminar la clase y hasta mañana. Les voy a pasar un pequeño texto para que lo puedan analizar y puedan hacer una tarea, un análisis o una interpretación, ¿no? Se trata de esto que estábamos hablando nomás. Lo tengo acá, creo. Y es algo así, pero va a ser un poquito más largo, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de Miraflores se restringió el horario de atención de los establecimientos comerciales de la zona llamada la calle de las pizzas, ¿no? El tribunal entendió que la medida era constitucional porque el grado de limitación de la libertad del trabajo y del libre desarrollo de personalidad de los propietarios de los establecimientos era leve, mientras que la protección del derecho al medio ambiente y la tranquilidad, la salud de los vecinos era elevada. ¿Cuál es el conflicto aquí? Que los dueños de los boliches de la calle de las pizzas, le metían fiesta hasta las 4 de la mañana y la gente que vivía en esa calle, ¿verdad? No podía tener tranquilidad, no tenía un medio ambiente sano, auditivo, ¿verdad? No tenía, por ende, no ejercía muy bien su derecho a la salud, ¿no? Entonces, ahí se han confrontado el derecho al trabajo y el derecho y estos derechos que los vecinos han reclamado, ¿no? Entonces vamos a ver de poder poner algo así, ¿no? Y se los voy a compartir hasta mañana y les voy a dar el plazo y todas las indicaciones mediante el WhatsApp en un documento de Word. ¿Okay? Entonces, hasta la próxima clase, pues, que sería mañana, ¿no? Okay, Mañana. sí, hasta mañana, vamos a quedar ahí. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta mañana, Alice.